Bienvenidos a Para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la función de la meditación, del concepto de meditar y cuál es el enfoque en general del Advaita sobre la meditación, dado que la meditación como práctica y disciplina queda completamente descartada en el contexto de una metafísica, una filosofía y una comprensión que se basa en la no dualidad, o sea, en el que no existen dos, en que la conciencia es impersonal, total, simultánea y múltiple todo a la vez. Esta problemática de la meditación, cuando se vuelve una práctica, una disciplina que debo hacer y debo cumplir metas, como explica el Hatha Yoga y muchas disciplinas o filosofías espirituales, en tal caso orientales, se basan entonces en una práctica, un esfuerzo y objetivos escalonados. El Advaita o no dualidad descarta completamente este modelo de meditación. Si bien tiene puntos de acuerdo con el taoísmo o por ejemplo Krishnamurti, donde habla que este último, que la meditación es algo que surge en forma natural y no es una metodología ni una disciplina, el Advaita tiene una mirada aún más profunda. La meditación tiene que ver con el concepto yoga, con la idea de ir hacia adentro, de mediar, de profundizar. Y como tal, cuando esa idea de ir hacia adentro, de internalizar, de retorno de la conciencia, se vuelve una práctica, cae en la trampa de la causa y efecto, del samsara, de Maya, o sea, del karma. ¿Por qué? Porque la meditación, como metodología, busca meditar en torno a algo externo, ya sea un mantra, visualizar un objeto, meditar en cierto chakra, en cierta visualización. Y en el peor de los casos, ni siquiera es una meditación que pretenda ser espiritual, sino meditaciones para cumplir deseos o objetivos. Todo eso realmente no es meditación en términos del Advaita, sino que por el contrario, son mecanismos para distraer a la mente y mantenerla constante en el rumiar del mano mayakoya, buscando tiempos, objetivos, mediciones. Entonces, para este tipo de meditación, lo importante es cuánto tiempo medito o qué experiencia mística tuve, si pude visualizar algo, si tuve ciertas emociones más o menos orientadas a un samadhi. Y en el peor de los casos, estas meditaciones terminan siendo una distracción para la mente, para mantenerme en mi mismo estado de siempre.
Y en el peor de los casos termina siendo una experiencia mística que termina estancándome porque lo único que quiero es repetir esa experiencia mística banal y completamente egocéntrica, en el sentido de que es una experiencia que es más un placebo. Por más que esa experiencia mística pudo haber sido una gran experiencia psíquica, como un viaje astral o un samadhi profundo. Lo único, o para lo único que pueden servir estas meditaciones metodológicas, es, en primera instancia, para comprender que hay algo más allá de la conciencia material. Para eso pueden ser útiles, pero luego debo comprender rápidamente que toda meditación metodológica, como práctica, con objetivos, con tiempos, con posturas físicas y mentales, no es más que mantenerme en el estado de ignorancia en términos de la propia autoconciencia. De aquí en más, entonces, la meditación real consiste en meditar en el meditador, o sea, poder disolver al propio conocedor, a la propia estructura cognitiva, cambiando el sentido del vector, o sea, en vez de ir hacia afuera, hacia un objeto, medito porque quiero algo, medito porque tengo objetivos, medito porque algo no me gusta de la vida. En vez de eso, voy en sentido interno. Medito sobre el meditador y observo la estructura del cuerpo y autoobservo la estructura emocional, todo lo que surja, y observo el pensamiento y sigo observando qué hay más atrás del pensamiento, pero sin ningún objetivo, sin ninguna postura, sin ninguna metodología, simplemente observación pura. Estos raptos de lucidez o de autoobservación puros pueden llegar en cualquier momento, no necesariamente cuando me siente o me acueste. Puede ser caminando, puede ser trabajando, puede ser leyendo. Siempre puede venir este vislumbre de lo que llamamos meditación. Y lo importante en este sentido es siempre observar qué hay más allá, sin limitarme, sin volverlo una práctica, una metodología, una idea, un concepto, una memoria. Simplemente observar pasivamente, sin esperar absolutamente nada. Y ahí empezamos a comprender que meditar sobre el meditador significa ser con una autoobservación profunda. Eso mismo es el proceso de meditación. Sin la participación de ¿qué? De la mente activa del antakarana, que funciona en diferentes niveles, pero los dos principales son el mano mayakoya, la mente automática, que todo el tiempo estamos percibiendo pensamientos automáticos en base a la memoria individual, colectiva y las energías que nos rodean. Todo estimula este flujo de pensamiento que va en círculo. Y el pensamiento Vijnana Mayakoya, que es la inteligencia, que es pensar sobre el pensamiento. Ahora, la meditación observa los procesos. Y eso es lo que se llama comprensión o entendimiento. Los observa, los mira, siempre yendo el foco hacia lo interno, hacia uno mismo, hacia observar qué pasa.
Ese proceso se llama autoconocimiento. Ahora, en cuanto digo, esto es porque ayer me pasó tal cosa, o pienso tal cosa porque me sentí mal ayer, o esta experiencia que tengo ahora es maravillosa por tal motivo, estoy volviendo a la estructura cognitiva del Antakarana, que es la estructura del cuerpo-mente. Y ahí dejé de meditar. Y ahí estoy en lo que llamamos flujo mental. Estoy identificado con el flujo mental. Porque de ninguna forma meditar significa que la mente se para. La mente siempre sigue. Lo que se separa es el observador del flujo de pensamiento del Mano Mayakoya. Luego se separa del Vijñana Mayakoya. En el medio se ha separado de lo emocional y cada vez el observador es como si fuera más profundo y se va desidentificando de los procesos. En el mundo y en la propia mente el pensamiento va a seguir fluyendo siempre. Son como las olas del mar. Las emociones van a seguir fluyendo siempre. Emociones negativas, positivas, siempre van a fluir. La inteligencia, como Vijñana Mayakoya, que es el pensar sobre el pensar, siempre va a fluir y siempre va a estar. Lo que se va separando y alejando de esos flujos, también obviamente del cuerpo, es el observador puro, que es lo que llamamos el Atman. En la medida que nos vamos separando de esos procesos automáticos o semiautomáticos, empieza a emerger la plena conciencia, que no está condicionada ni por el cuerpo, ni por el pensamiento, ni por las emociones, ni por la inteligencia. Está aún más allá. Pero eso se obtiene con la observación pura de mi propia naturaleza. Gracias.